ahí está bajando, tarda en bajar porque está en la red, efectos entre comillas, entiéndase bien a aquello que en principio no se ajusta a la regularidad de una geometría, no como un problema en principio, porque podemos hablar de defectos que son entre comillas beneficiosos, pero básicamente cuando vamos a hablar de defecto en la estructura, vamos a hablar de lo que sería la irregularidad en cuanto a la geometría que se debería dar en una estructura cristalina. Siempre hablando de los materiales metálicos. También hay cristales que son cerámicos, ¿sí? Que son, digamos, muy duros como los carburos, que básicamente tienen una estructura ordenada y geométrica similar a la de los materiales. En general, la mayor parte, digamos, más difundida, digamos así, aunque los cerámicos también lo están obviamente hoy en día, son los metales, ¿sí? Bueno, es el capítulo 4 del libro. Vamos a comentarlo, ahora lo comparto el libro, espero que se pueda ver. Un segundito. Acá está. ¿Se ve el libro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ahí está subiendo. Bien. Imperfecciones sería el nombre más adecuado en los arreglos atómicos e iónicos. Fíjense que habla tanto de a nivel atómico, es decir, de enlaces entre átomos, como de enlaces de moléculas que están incompletas o de átomos que están, perdón, con cargas desbalanceadas. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá la clase de efectos. Miren acá, miren los dibujos que se da, esto uno lo puede ver justamente a través de rayos X, eso es lo que estaba buscando, pero después lo vamos a ver al fenómeno de rayos X con más detalle. Estos efectos, básicamente, como verán acá, con diferentes características de la forma en la, de la forma en la cual los átomos se encuentran afectados o distribuidos en la estructura de un material. Como verán, el efecto A, por ejemplo, es lo que se llama una vacancia. ¿Qué es una vacancia? Si uno mira en detalle la figura A, básicamente puede ver que le está faltando, entre comillas, un átomo en el centro de ese cuadrado vacío que se ubica al medio de la figura. Entonces, es como que no se completó la geometría y es como que está ausente. Entonces, por eso el nombre de vacancia, ¿sí? El segundo efecto puntual que puede tener estructura es el átomo inicial. A ver, esto vendría a ser como un átomo de otro material o de otra característica, no vamos a decir otro material porque puede ser el mismo que ha tomado otro estado de fase. Y entonces, ¿qué sucede? El átomo se incrusta, entre comillas, en el centro del arreglo atómico, en este caso de esta malla. Y fíjense, tanto en la figura A como en la B, en las sucesivas imágenes, como las líneas, y esto es lo importante, se han abierto, cerrado, distorsionando lo que debería ser una línea recta de átomos. ¿Sí? Eso es importante en este modelo, porque no deja de ser un modelo para imaginarnos lo que sucede dentro de la... En este modelo vemos que acá lo que hay justamente es un átomo intersticial, es decir, se metió en el intersticio, así en el hueco que hay entre átomos, se metió un átomo de otras características. No digamos de otro material, porque puede ser del mismo material en otro estado. ¿Sí? Luego tenemos átomos sustitucional pequeños. Este sí puede ser caso de, por ejemplo, que en el hueco que se produjo en la figura A, en lugar del átomo que vemos ubicado al medio de toda la distribución, digamos, de la red cristalina, este se ubica en el lugar del átomo que falta. Entonces, en ese caso tenemos un sustitucional, es decir, sustituyó al que estaba en teoría que debería estar ahí. Después tenemos otro mucho más grande, donde hay un sustitucional grande. Fíjense que también abre la red, como que la distorsiona inflándola, entre comillas. Las otras, como que las deprime. Por lo que sigue tenemos el efecto de Frenkel, que ya vamos a ver de qué se trata, como un corrimiento que hay como consecuencia de electrostática que puede haber en el material. Lo mismo y muy parecido al efecto de Scotty, que en lugar de haber, digamos, un elemento presente, hay una vacancia que se va desplazando. Bueno, miremos un poquito algunos conceptos. Miren, los efectos puntuales básicamente son perturbaciones localizadas en arreglos iónicos o atómicos de una estructura cristalina que de otra manera sería perfecta. Por lo general, vamos a este párrafo, estas impurezas son elementos compuestos que contienen las materias primas, digamos, que vienen con ese material, o durante el procesamiento. ¿A qué se refiere esto? A ver cuánto me está quedando de zoom, no mucho.
4 minutos. Cuando uno extrae el mineral viene con ventas. Por ejemplo, el hierro cuando se extrae de la mina para fabricar el acero viene con fósforo, con azufre, con otros materiales que se pueden eliminar en buena cantidad, pero puede quedar alguno dando vueltas. Eso sería lo que se llama acá elementos que contienen la materia prima. O durante el procesamiento, que se haya producido una carbonización de una parte de un acero cuando lo estoy fundiendo, y entonces se forma un punto duro o un nódulo que básicamente lo que hace es, digamos, tensionar una parte de la red cristalina para que en ese lugar la elasticidad que debería tener el acero no se presente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos básicamente tenemos como elementos de impureza cosas que pueden venir de afuera o que pueden ser generadas por el propio proceso, ¿sí? Básicamente pueden ser elementos descontrolados como en este caso, eso serían impurezas, los que no son controlados. Ahora, yo puedo meter en la estructura elementos que no son propios de la misma para cambiarle las características. En ese caso se llaman dopantes. Dopantes, pero básicamente esto tiene que ver, por ejemplo, con estas famosos elementos hoy en día muy utilizados que son los semiconductores. Un semiconductor es un elemento que conduce bajo ciertas circunstancias y bajo otras no conduce. Esto se tiene que ver con que básicamente en general pueden llegar a ser elementos aislantes, pero cuando uno los dota de cierta cantidad de átomos en la estructura que son ajenos a ella, pero que se pueden ubicar perfectamente a través de estos mecanismos que estamos viendo, y de alguna forma se adicionan o se adhieren a la estructura sin ningún problema, sin producir una perturbación grande, esa pequeña perturbación que produce les cambia las características. Ejemplo, el caso de los semiconductores, que se llaman justamente dopantes a los elementos que agregamos al silicio para producir la conducción. ¿Qué se agrega para producir la conducción? El silicio es la arena que encontramos en el mar, obviamente procesada y trabajada de otra manera, pero que como elemento conductor básicamente es aislante en su estado natural. Ahora, va a empezar a conducir con sus elementos dopantes, que puede ser germanio, wolframio, que uno pone esos átomos dentro de la red y produce estas características que estamos viendo ahora, que de alguna manera le cambian el comportamiento, ¿sí? Entonces, básicamente los defectos puntuales son perturbaciones en la red que tienen que ver con situaciones que van a cambiar la geometría perfecta que tener el material. Bueno, después tenemos un defecto puntual, dice involucra un átomo o unión, o un par de átomos o iones. Y por lo tanto es distinto de los defectos extendidos. Esto es conceptual. Un defecto puntual involucra a un par o un grupo de átomos muy reducidos. En cambio, a un defecto extendido se habla de una serie de átomos que están en una dirección, que por eso usamos los índices de Miller, o en un plano, ¿sí? Para ubicarlos. ¿A dónde está el problema? ¿Dónde está el defecto? Está la variación que tiene la geometría del material. Bueno, estos pueden estar ubicados en direcciones o en planos. Tienen nombres, se llaman dislocaciones o límites de grano. Básicamente, fíjense, una cuestión importante acerca de estos efectos es que los puntuales, no hablando de los extendidos, es que aparecen en uno o dos sitios y se sienten a distancias mucho mayores que en los materiales, que en el material cristalino. Bien, no terminamos de ver las otras, así vimos esto, ya vimos. Veamos qué son las vacancias. La vacancia básicamente es este primer defecto, ¿no? La vacancia, como concepto, es la ausencia. Después del corte, dijimos que las vacancias es uno de los defectos o, digamos, imperfecciones que tiene la red cristalina y que en este caso trata de la ausencia de un átomo o unión. Ya lo vimos a través de esta figura. Este defecto tiene que ver con justamente cuando los materiales se terminan de acomodar, aumenta, dice, la aleatoriedad o entropía general. Entropía, sepan, es un término termodinámico, lo van a tener que estudiar cuando vean termodinámica, que es el grado general de desorden de un sistema. La entropía, en teoría, en el sistema, en el universo, siempre es como el tiempo, va en una sola dirección, siempre aumenta, cada vez más desorden, ¿sí? No hay forma de volver para atrás. Entonces, todos los materiales obviamente tienen estas vacancias y cuando se va aumentando,
el desorden, digamos, a medida que se va acomodando los átomos, desorden. Se van acomodando, en teoría es un orden, pero digamos, en la medida que se va enfriando el material y cuando se va aglutinando los átomos, van cerrando las estructuras cristalinas, queda alguna de estas vacancias, ¿sí? Esto es que los metales y aleaciones, digamos, se produzcan, ¿dónde? Obviamente en la solidificación y en altas temperaturas, con lo cual es muy difícil, digamos, en principio, digamos, difícil, hoy en día se sabe cómo hacerlo, controlarlas o trabajar sobre ellas. ¿Qué hace? Fíjense, tiene una función importante, que es determinar la velocidad a la cual los átomos o iones se mueven alrededor o se difunden en un material sólido, especialmente en los materiales puros. ¿Qué es la difusión? A ver, ¿quién me puede contar qué es la difusión atómica en un material? ¿Alguien puede leer o buscar en internet o tirarme un tip? ¿Qué es la difusión de los átomos en un material? O difusión, digamos, en un material sólido, de la difusión atómica o de iones. A ver. Si Es alguien está cuando se escribiendo, mueven los átomos de un sitio para otro, cuando se bueno, dispersan. pues sí, se movilizan en la estructura, siendo la estructura sólida, ¿no? O sea, Sí. los átomos, al tener una estructura sólida, pues no se pueden movilizar, por lo menos digamos, en la materia en estado sólido. Pero internamente hay ciertas posibilidades de que, digamos, sin tener grandes distancias recorridas, se puedan ir, digámoslo así, en el interior de los materiales, ¿sí? Básicamente, la concentración con la cual nosotros podemos encontrar esas vacancias tiene que ver con esta expresión. Fíjense que esta ley es una ley también de termodinámica llamada ley de Arrhenius, que tiene que ver con N, que es el número de vacancias final que voy a encontrar por centímetro cúbico, N es el número de átomos por metro cúbico, QB es la energía que se requiere para producir el mol de vacancias, está expresada en calorías mol o joule por mol, R es la constante de los gases y T es la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, la temperatura a medida que aumenta, disminuye, digamos, el número de vacancias por centímetro cúbico. Entonces, cuanto más caliente lo pongo en el metal, fundir, menos posibilidad tengo de que estas vacancias aparezcan. Si yo caliento el acero, se funde, pero no lo caliento, digamos, mucho más arriba que su punto de fusión, eventualmente puedo tener estas vacancias en mayor cantidad, ¿sí? Bien, eso como para tener en cuenta. Básicamente, esas son las vacancias. Acá el cálculo, lo pueden ver de cómo determinar la cantidad de vacancias a partir de la ley de Arrhenius, ¿sí? Bueno, en este caso, para digamos, una concentración en el cobre, temperatura ambiente, ¿sí? Bueno, pasamos de largo porque está acá en el libro. Acá lo mismo para vacancias en el hierro, que es una estructura, la otra era me parece que era de cara de cuerpo centrado, acá está, no, de cara centrada, acá está. Y en el caso del acero, del hierro, perdón, es de cuerpo centrado, ¿sí? Entonces acá también determina la densidad, digamos, teórica, que tiene que ver justamente con la cantidad de material o de átomos que va a haber por centímetro o por metro cúbico. Bien, los efectos intersticiales. ¿Qué es un efecto intersticial? Básicamente se forma, acá lo teníamos arriba en el dibujo, como la 107. Un defecto intersticial es aquel que se produce entre los átomos en la red está completa. No falta ninguno ni está sobrando ninguno. Sino que apareció uno que no pertenece a la estructura y se está ubicando entre los átomos. Por eso se llama intersticial. O sea, intersticio significa el hueco, el espacio entre. ¿Sí? Entonces, a ver, ya lo pasamos. ¿Sí? El intersticio, o el efecto intersticial, se forma cuando se inserta un átomo o ion adicional en la estructura cristalina en una posición por lo general desocupada. Es decir, no va a estar ocupada porque ese lugar no está previsto que haya nada. Pero el espacio está que por el tamaño del elemento que vamos a colocar, se puede ubicar este átomo en ese lugar, ¿sí? Básicamente, como verán acá, este tiene que ver con átomos muy chicos, por ejemplo, el hidrógeno, que se puede presentar como una impureza. Muchas veces cuando los metales se funden, se produce gasificación, es decir, empieza a haber burbujas de diferentes tipos de gases debido a la combinación química que hay en su interior.
Y muchas veces cuando uno moldea, cuando por ejemplo funde una pieza y la vuelca al molde, una de las cosas que tiene los moldes es armar los canales de desgasificación. Entonces, sacar obviamente el aire. Por un lado tiene que entrar en esa... Uno cuando prepara un molde para fundir, tiene una placa de yeso o de madera tallada con la forma, digamos, en relieve de lo que quiere. Hace una cuna de... Esto es, digamos, un taller obviamente artesanal, no estamos hablando industrial. Uno hace una cuna con arena panizada, ¿sí? Una cuna, digamos, así como si fuera a fabricar un ladrillo. En ese apisona, digamos, la arena fina, plasma la figura que uno quiere, pone arriba el otro molde, también lo vuelve a tapar con arena y lo apisona. Una vez que hace esto, compacta los moldes, los deja bien cerrados, los vuelve a apisonar y ya queda la forma consolidada. Levanta la tapa superior. Y a todo esto, perdón, antes de levantar la tapa superior, debe haber hecho lo que se llaman los canales de gasificación, que es por dónde va a entrar el metal y por dónde va a salir el aire, ¿sí? Uno se hace con qué? Con los cabitos de escoba, que se conectan, digamos, los canales donde va a entrar el metal. Saca los cabitos de escoba, o sea, los deja ahí, perdón. Planta la figura, planta los cabitos de escoba, obviamente con la figura que quiere uno moldear. Lo cierra con otro molde arriba, lo apisiona bien la arena, levanta ahora la arena, tiene que salir obviamente, a salir o tratar de descubrir cómo quedó lo que quedó uno abajo, dejó uno abajo, saca los tarugos, saca la forma, pone de nuevo el compactado y ahí hace la colada. Cuando hace esa colada, uno hace que el metal, digamos, llene la forma a través del primer canal, que es donde ingresa, y por el otro lado sale el aire. Puede quedar ahí atrapado, esa es una posibilidad, pero lo otro es que puede suceder, como dice acá, átomos pequeños como hidrógeno, que es producto de la gasificación que hay en esa magma que se produce en el metal fundido, puede quedar atrapado y entonces cuando queda atrapado obviamente queda en el interior del bloque solidificado de la pieza. Entonces uno ve la pieza está perfecta, que se la va a poner a usar y de repente se rompe. Cuando ve la rotura, ve perfectamente un hueco esférico en el interior que significa que hubo una burbuja. Eso para tamaños macro. Ahora, trasladándolo a nivel atómico, pudiera suceder que partículas pequeñas, digamos, como consecuencia de esta existencia dentro de esa magma, en el interior de la estructura atómica y la deformen justamente al ser más pequeños. Este es el caso del hidrógeno. También átomos de carbono pueden ubicarse entre la estructura cristalina del hierro, haciendo que toda esa malla que vemos que era teóricamente un brillado perfecto donde en las esquinas había átomos, se infle o se deprima, y ese, entre comillas, inflarse que vemos en el dibujo representa un cambio en la condición mecánica del material. ¿Sí? Entonces, en este caso, a diferencia de las vacancias, una vez que ha sido introducido el número de átomos o iones intersticiales en la estructura, se mantiene prácticamente constante a pesar de que cambie la temperatura. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo para justamente una intersticial. Ahí hacemos todo el cálculo. Después, si tenemos tiempito, lo miramos un poquito más. Avanzamos. Defectos sustitucionales. Acá vamos a ver la figura 416D. Ahí me pasé. Acá está. Este es sustitucional chico y grande. Son los dos defectos que estamos por ver ahora. En el caso de los sustitucionales, tenemos que hay un reemplazo de un átomo o ion por un átomo más chico o más grande, de acuerdo a lo que vimos, ¿no? En ese caso, los defectos hacen que el tamaño digamos, de las distancias atómicas entre los átomos colindantes que están cercanos a él se achiquen un poquito levemente o se agranden. Acá lo ven, acá se achicó, de hecho vemos el segmento este más pequeño, o acá como que, está bien, no es que se haya agrandado demasiado, pero ocupa mucho lugar y la distancia en estos átomos cambia. Este tipo de efectos afecta solo y exclusivamente a los elementos de la vecindad donde se ubica. No suelen estar, digamos, afectando toda la estructura, sino puntualmente una parte del mismo. Entonces, básicamente, no puede producirse como consecuencia de una impureza como la adición de una aleación de manera deliberada. Y una vez que, estos son los sustitucionales, perdón, hablando ya de los otros. No, es este, perdón. Sí, los institucionales grandes o pequeños.
Lo que hace justamente es tratar de sustituir el átomo y como consecuencia de ello, como decimos, afectar la zona inmediata próxima a él. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuáles elementos se usan en los materiales, que pueden ser el fósforo, silicio. Eso le cambia la condición al mismo. Defectos puntuales, ahora tenemos otros defectos que son en la intersticialidad de un átomo idéntico, que quiere decir en la zona aledaña de un átomo que está ubicado cercano a otro. Es probable encontrar efectos que tienen que ver con la cantidad de empaquetamiento. Recordemos que el empaquetamiento era la cantidad de átomos por centímetro lineal, si era el factor de empaquetamiento lineal, o si el factor de empaquetamiento superficial es la cantidad de átomos por superficie en una determinada dirección, plano, perdón. En el caso de una dirección, en el segundo en un plano, ¿sí? Entonces, si el factor de empaquetamiento es bajo, al haber esta situación se puede producir vacancias o puede sobrar un elemento que no se combinó y quedó dando vueltas. El defecto de Frenkel es básicamente una vacancia intersticial donde cuando un ion salta, dice, de un punto de red normal a un sitio intersticial, es decir, está dentro de la malla, perfectamente ubicado, y de repente hubo una movilización por una cuestión de energía que se le dio al material de fase. Y entonces lo que sucede es que se ubica en un otro lugar que no correspondería. Y en ese caso, nunca existió el capítulo 4, ya lo fuimos. Y en ese caso nosotros tenemos este defecto llamado efecto de Frenkel, donde justamente hay como una movilización de los átomos hacia lugares que no deberían estar, pero es puntualmente de un átomo o una cantidad muy pequeña de átomos, ¿sí? Bien, acá lo podemos ver. Este que debería haber estado entre las dos esferas azules grandes, se corrió y se ubicó pegado inmediatamente al contiguo gris de abajo y entre las dos esferas azules de abajo, que representan obviamente los átomos. Esto es básicamente Frenkel, donde nosotros tenemos, como dice acá, la sustitución, perdón, la posibilidad de que el átomo que debería estar en un lugar, entonces deja atrás una vacancia. En el caso del defecto de Scotti, son para materiales iónicos y básicamente también hay vacancias. En ambos casos hay vacancias, entonces en esa situación tiene que ver por diferentes mecanismos por qué se producen las vacancias. Acá podemos ver dice, un defecto puntual sustitucional importante ocurre cuando un ion, por ejemplo, de carga reemplaza un ion de carga diferente. Este puede ser el caso de unión valencia más 2, que reemplaza unión de valencia más 1. Entonces, ¿qué pasa? Estaba desequilibrado y le faltaba un electrón. Pero la carga entregada y enlazada a través del vínculo iónico son 2, es decir, le termina sobrando uno. ¿Se equilibró? Sí, pero ahora se desequilibró para el otro lado en el sentido de carga. Entonces, deja atrás una vacancia, ese tipo de, por ejemplo, de átomos, ¿no? Que a través de los electrones, en este caso, otro tipo de ion negativo, de ion positivo a ion negativo. Dice, en el caso de los sólidos iónicos, cuando se introducen defectos puntuales, tienen que tener las siguientes reglas. Conservar el balance para que eléctricamente esté estable. Debe conservarse la cantidad de masa y debe conservar el número de cristales. Todo eso como condición de que esta digamos, imperfección se pueda manifestar. Después hay otra más, que digamos, habíamos visto la de que era una vacancia donde bajaba el átomo, y la otra, que es la de Scotti, básicamente tiene que ver con vacancias existentes que se corren también del lugar. Bueno, acá también hay otro más, que era el de Kroger-Bink, pero ese acá hay un ejemplo. Vamos a ver las dislocaciones. Ya hablamos de imperfecciones puntuales, también de las imperfecciones, digamos, que tienen que ver con alguna dirección de plano, alguna dirección algún plano o alguna dirección, digamos, de átomos, ¿sí? Y ahora veamos las dislocaciones. Esto también es muy importante, ya que en los materiales, digamos, las dislocaciones son muy generales, son muy comunes, perdón, y hace que, básicamente,
deforman la red. Es decir, las dislocaciones, para que entiendan ustedes, son movilizaciones y deformaciones que tiene la red como consecuencia justamente de la presencia, a lo mejor, de algún efecto puntual o de algún tratamiento térmico o de cambio en la estructura de la materia como consecuencia de alguna o proceso mecánico, térmico, químico que le haya afectado al material. Entonces, estas dislocaciones están en todos los materiales, pero básicamente tienen mayor preponderancia en cerámicas y polímeros, donde, digamos, particularmente tienen la posibilidad de ubicarse con mayor facilidad debido a que los enlaces son de otra característica. Y son útiles para explicar, como dice acá, la deformación y el endurecimiento de los materiales metálicos. Es decir, cuando yo deformo el acero tiene que ver con que tiene dislocación internamente. Entonces, un resorte, cuando lo estiro, tiene dislocación en el sentido helicoidal, como tiene la forma de la figura. Cuando yo lo estiro, esas dislocaciones permiten la movilidad de esta deformación, de manera tal que yo puedo movilizar todo, porque todas esas dislocaciones se mueven. Ahora, cuando suelto el resorte, las dislocaciones que tienen memoria tratan de volver nuevamente a su original. Profe, una consulta. ¿Esto tiene algo que ver con lo que es la maleabilidad de los aceros o metales? ¿Con la, perdón? Maleabilidad. Bueno, sí, si se quiere, tiene que ver con la elasticidad o maleabilidad que tienen los materiales para poder ser tratados. Una cantidad controlada de dislocaciones, no es beneficioso, porque el acero, al ser elástico, absorbe a través de la movilidad esfuerzos y deformaciones, que de otra manera sería muy frágil y se rompería. Pero si esas dislocaciones son, digamos, muy grandes o empiezan a crecer en cantidad no entonces se empieza a transformar en un problema, ¿sí? Pero tiene que ver en parte con la propiedad de maleabilidad que tienen algunos materiales, en el caso del acero o el cobre, ¿no? Que se pueden, para los que no recuerdan, todavía no lo vimos, la maleabilidad es la propiedad que tiene un material de poder ser deformado sin romper, de ser alargado al principio, ¿sí? Algo que es maleable se puede alargar, se puede estirar, sin que por eso se termine de romper. Fíjense que hay tres tipos de dislocaciones que son muy importantes. La helicoidal, la de arista y la mixta. Estos también son cosas que tomamos en parciales o preguntamos en prácticas. La dislocación helicoidal, vamos a la figura, como verán, tiene que ver con esto. Fíjense, es como que el material perfecto se cortara, luego se le hace una ranura y por último se produce un desplazamiento entre las dos partes de esa ranura, que tampoco es completa, es una ranura parcial en el sentido transversal, y es como que de repente sube una parte y la otra baja. Esta distorsión en la malla es lo que llamamos dislocación helicoidal. Lo que sería la dislocación, digamos, en este caso de arista, es lo mismo, tengo el cristal perfecto, se corta, pero en este caso se abre como si fuera un sándwich que voy a meter adentro del fiambre, ya estará con hambre obviamente, y adentro de eso queda ese elemento extraño que se acomoda nuevamente en la estructura y hace que toda la estructura tenga otra forma a la que debería tener. Esa es la dislocación que nosotros llamamos, digamos, de arista, ¿no? Básicamente, en este caso, ya vamos a ver lo que es el vector de Bergers, que es aquí en donde cierra, digamos, la deformación. Y después de la dislocación mixta tiene que ver con una combinación de ambas. A ver, denme un segundo, voy a tener un vasito de agua que se me está secando la garganta, un minutito. ¿Se escucha? Ya estamos de vuelta, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Les decía que había dos tipos de dislocaciones, siendo estas desplazamientos o posibilidad de desplazamiento que tiene la estructura cristalina a lo largo de una dirección o de un plano, ¿sí? Entonces, acá
para distinguirlas teníamos las dos, que serían la primera, una dislocación donde, como se imagina uno la dislocación, tiene el cristal o cubito perfecto, lo abre no completamente, sino completamente, y desplaza una cara respecto a la otra en el sentido vertical, y queda la estructura de esta manera. Y acá tenemos este B, este es el importante, ya vamos a hablarlo y estudiar, este de acá, si me deja subrayarlo, no me está dejando. Bueno, ese es el famoso vector de Bergers, este que está acá, ¿sí? Luego, la otra dislocación es la dislocación de que tiene, de nuevo, como se imagina el modelo 1 de esta dislocación, tiene el cristal perfecto, abre las dos partes una vez que la corta y en medio de ellas se cierra quedando, digamos, como deformada la estructura. Fíjense que son dos deformaciones distintas o dos desplazamientos distintos que tiene el material. Acá se enlaza en el plano superior y en el plano inferior, pero termina cerrando, es decir, la de helicoidal como que tiene dos planos, por decirlo de alguna manera, mientras que la de arista es básicamente en un solo plano. El Bergers básicamente completa la vuelta de espaciados atómicos. ¿Qué quiere decir? Estos están todos corridos, y el último, digamos, obviamente no encaja estructura para poder hacerlo encajar, se requiere básicamente de este famoso vector de Bergers, que lo que hace es completar el espacio atómico para que no quede como una estructura, digamos, incompleta, ¿no? Entonces, con eso se termina cerrando lo que se llama la dislocación de helicoidal. Y la de arista también tiene su vector de Berger, que está acá, que si uno hace el recorrido, el defecto tiene esta forma, pero en un punto queda, obviamente la forma que tiene la misma forma natural que debería tener. Entonces se termina cerrando con lo que se llama el vector de Berger, ¿sí? Para completar la vuelta de los espaciados atómicos. Las mixtas es una combinación de ambas, ¿ok? Simple como eso. ¿Se entendió esto de ocasiones? ¿Preguntas? Así avanzamos. Esto es importante, un tema que nos va a, digamos, permitir explicar muchas situaciones que pasan con los materiales. Profe, no entendí lo del vector de Bergers. No lo llevo a entender. Déjame, dame un segundito a ver si puedo obtener una imagen. Mucho la red, pero a ver, un minuto, a ver si lo consigo acá. Sí, Tendría profe, que no ser había apuro. en una imagen cristalográfica. A ver. Hamburguesa inglés. Me mata. Todas las hamburguesas me salen. Pero Burger King. sí, Burger King. Imagen plano cristalográfico voy a poner así para que salga distinto. Cristalográfico. Sí, me mata cuando salen las hamburguesas. Ahora sí, se fueron las hamburguesas. A ver. Denme un minuto. A ver si lo podemos ver. Acá puede llegar a ser. Tiene que haber una fotografía de una red cristalográfica para que lo puedan entender. A ver. Acá puede ser esta. A ver, esta puede ser. Sí. Déjenme ver a ver si se puede ver. Ahí creo que se puede. No se me está pidiendo un cambio, que no lo entiendo. No sé por qué tantos captcha. A ver. Pero no lo entiendo. Me pide una imagen limpia, sin marca de agua y logotipo. No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Bueno, espere, no elegí una buena, parece que está complicada la segunda de esta que elegí. A ver, yo tengo imágenes, red, así lo sacamos porque la verdad que acá hay una. Bueno, a ver,
Yo estoy buscando fotos porque están todos con los dibujos parecidos a los del libro. El punto es que uno lo tiene que ver a una foto, digamos, en la red cristalográfica. Acá hay una, bien, y tenía que haber alguna. A ver, acá. Igual, profe, nosotros lo que estamos viendo es toda una pantalla negra porque usted tiene que seleccionar esa ventana que tiene abierta para poder compartirlo. Sí, ya lo sé, dame un minuto. Dame un minuto porque ahora estaba buscando, bueno, ahí estamos, ¿sí? Ahora déjame un cachito que compartir. Pizarra no. Pestaña sería. ¿A dónde está? Pantalla. Ahí está. Bueno, entonces no sé si estamos viendo. Creo que ustedes están viendo la pantalla de Zoom. Ahora podría ser. Sí, ahí estamos viendo el navegador. ¿Sí? A ver si podemos ver acá. Un minuto. A ver ahora. ¿Se ven unas micrografías ahí, unas fotos? Sí, profe, por eso el navegador que dice microestructuras obtenidas. Ahí está, sí, muy Sí, bien. figura 2. Bueno, ahí se ven, pero en esto es a nivel granular. Uy, se termina la reunión en 10 minutos. Dice, ay, Dios mío. Esperen un segundito, a ver por acá abajo. A ver si podemos visualizar en estas fotos, ¿no? Porque estas son fotos de fallas a nivel ya macroestructural, no a nivel atómico. No, ¿Las dislocaciones se generan por esfuerzos mecánicos o por esfuerzos químicos al intentar aliar dos materiales? muy buena pregunta, ¿no? Después busco la foto. Muy buena pregunta. ¿Qué hacen las dislocaciones? Bien, las dislocaciones pueden ser un defecto innato del material cuando ha sido fabricado, o puede ser una deformación que le produzca como consecuencia de una alteración por el proceso que vaya a hacer. ¿Sí? Ejemplo, yo quiero, tengo un acero que fue enfriado demasiado violentamente y no llegó a, digamos, a trabajar el enfriamiento lo suficiente para que los átomos en el centro tengan una ubicación muy parecida a los de la periferia. Eso sucede cuando, por ejemplo, lo meto en un líquido, ¿sí? Lo templo, y de esa manera logro que la cantidad de átomos de carbono puntualmente en la aleación de acero-carbono sea mayor en el exterior que en el interior. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, en ese caso, migración de átomos o movilidad de átomos desde el centro hacia la periferia a partir del tratamiento que le hice, ¿no? O sea, de haberlo enfriado violentamente, de haberle hecho un tratamiento térmico de temple y haberlo metido dentro de la estructura, digamos, dentro de un medio de enfriamiento violento. Es eso que no tuviera la suficiente difusión o movilidad en estado sólido de los átomos de carbono para ubicarse de manera homogénea en toda la estructura. Eso hace que obviamente se produzca una variación, en este caso sería de la composición, pero eventualmente también de la formación y ubicación geométrica que tengan los átomos en la red cristalina, ¿sí? Tiene que ver ahí con el tratamiento. Ese es cuando digamos, desde el nacimiento del acero. Ahora bien, yo tengo un acero y lo quiero eventualmente endurecer. ¿Qué puedo hacer? Como les decía, hay endurecimientos con temperatura y endurecimientos sin temperatura. Un endurecimiento es la deformación plástica del acero, que es particularmente cuando, por ejemplo, yo hago un tratamiento que se llama trefilado. El trefilado es un tratamiento en el cual un material de una determinada sección le hago pasar forzadamente a través de otra sección más pequeña y entonces obtengo, digamos, una sección menor con mayor dureza. El ejemplo, el alambre. El alambre básicamente es una barrita redonda de acero que se la va estirando y a medida que se la hace pasar forzada por un orificio, los átomos se van reacomodando en frío, no tienen obviamente un precalentamiento, nada, sino que están a temperatura ambiente o eventualmente calentados hasta 100 grados, lo cual no es nada para el acero que se empiezan a fundir a los 721 grados. Entonces, nada, el acero se queda en un estado prácticamente frío, lo que hago es forzarlo a pasar por una sección sí o sí, funcionamiento mecánico que lo obliga, y ese reacomodamiento del material hace que se produzca movilización de átomos que, forzados por esa acción mecánica externa, en este caso el tratamiento mecánico en frío, se reubican y quedan eventualmente estas dislocaciones ubicadas
como consecuencia de esta situación. Pueden ser naturales, desde el nacimiento del material, o pueden ser forzadas por una necesidad de cambiar el comportamiento del mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió, muchas gracias. Muy bien. Bueno, acá están las deformaciones vistas, ahí están las deformaciones. No le encontré la imagen, voy a ver si un poquito para que se corte. Denme un segundito que trato de ubicar un último intento, pero en mi disco ya, a ver si yo tenía acá dislocaciones. A ver, un segundo, lo busco acá en toda ciencia de los materiales, que debe estar por ahí dando vuelta. Sí, señor, acá tengo uno. Bien. En realidad, esto es un PowerPoint que ahora lo trabajé directamente desde el libro. Pero acá está, yo se los voy a subir a esto. Esto el año pasado lo vimos. Un segundito. A ver si se los comparto. Lo mismo ya se cae la sesión y volvemos a conectarnos. Acá. Nueva aquí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Este es un PowerPoint muy largo, que a mí me llevó 2 clases el año pasado, de dislocaciones. ¿Sí? Acá lo ven, yo se los voy a subir, está muy completo. ¿Ven? Y acá cuenta todo, explica todo, lo que es la parte mecánica. Hay algunas letras que no aparecen porque, bueno, no me reconoce la fuente, pero son básicamente tensiones de rotura. Por eso tampoco lo usé este año a este PowerPoint, pero es muy largo. Acá están las dislocaciones mixtas, creo que acá hay unas micrografías, ahora vamos hasta abajo. Sí, acá hay algunas, miren, miren, acá la pueden ver, acá hay algunas, ¿ven? Estas líneas que aparecen en bordes de planos o granos de este caso es un material que era esto es rayos X. Esto es una aleación de aluminio y níquel, ¿sí? Dislocaciones digamos, es un aluminio reforzado con níquel. Acá aparecen estas formas, y acá pueden ver cuando se torsionó esa forma de línea negra, que viene dividiendo, digamos, los diferentes granos de la aleación. En este caso, ahí, en esa distorsión, ahí tenemos una dislocación. ¿Sí? Esto se ve a través de los rayos X. Miren la magnitud, un micrómetro. Un micrómetro es esta distancia, si yo la traslado acá, es la fracción de micrómetro. Este pedacito que veo acá. Es decir, básicamente, este segmento prácticamente es un micrómetro. El segmento vertical. Si yo voy acá abajo, esto es una fracción de micrómetro. ¿Sí? Profe, Bueno, una pregunta. sí. No sé si entendí bien entonces, porque recién pasó una parte en la que apareció un vector de Verges. ¿Quiere decir en el sentido de giro en el que se movió la figura después de tener una dislocación? ¿Eso es el vector? ¿Cómo, perdón? Si es el sentido de giro que tiene una figura después de una dislocación, ¿eso es lo que representa el vector de Verges? No, mira, a ver si está por acá. Yo estoy tratando Estaba de un poco más buscar, arriba, lo estaba justo, sí, lo sí, pasó estaba rápido. buscándolo para tratar de que lo charlemos desde ahí. Dame un segundito. Acá está. Eso. Básicamente el vector de Verges es, en este caso, fíjate vos, es como, dice, es un elemento del circuito de Verges, alrededor de la línea de dislocación. Es decir, es donde se discontinúa la falla o aparece como distorsionada. Entonces, para darle continuidad, es como, a ver, como que acá los átomos de alguna manera no están o están deformados. Pero para que pueda, fíjate si yo me acerco más, como que le está faltando una sección a esta línea, digámoslo así, ¿no? Esa falta de sección en la línea yo la completo con un vector imaginario que me está indicando dónde va a continuar la línea de dislocación y dónde cierra ese circuito de dislocación. ¿Sí? Desde el punto de vista mecánico, el vector de Verges viene a representar la tensión mecánica que tiene esa línea para poder movilizarse. Es decir, es como la fuerza que lo puede movilizar a través de la estructura para cerrar, digamos, esa dislocación, para poder continuar esa dislocación. ¿Se entiende? O sea que digamos que completa el pedazo que se perdió de átomos, en la parte... Exactamente, completa, pero a la vez implícitamente está diciendo que sería la dirección en la cual continúa la dislocación cerrando lo que falta. ¿Sí? Sí, sí, algo así.
Bien, si este es muy largo, de nuevo faltan algunos de los símbolos, fue un problema, por eso tampoco lo usé. Pero acá está muy completo, te explica muy bien todo. Yo se lo voy a poner en el campo para que lo tengan. Bueno, acá habla un poquito de lo que es, miren, acá habla un poquito de lo que es deslizamiento. Bueno, habla de los mecanismos de movimiento, ¿no? Las dislocaciones de los cristales. Miren, si el vector de Berger en una dislocación de un cristal es un vector de la red cristalina, dislocación completa, la red es perfecta salvo en la proximidad de las líneas de dislocación en su núcleo. Acá podemos ver cómo están solapados bien todos los cuadrículos, pero al medio, fíjense que no coinciden los muchachos, ¿sí? No tienen todos los patitos de fila. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que hay como un movimiento o posibilidad de movimiento entre la parte superior y la parte inferior. Ese movimiento conservativo de la dislocación produce el deslizamiento cristalográfico, lo que produce justamente la movilidad entre cristales, ¿sí? La perfección de la red se recupera al paso de la dislocación. Si la dislocación se desplazara, se vuelve a formar la red cristalina perfecta. El movimiento de una línea de dislocación frecuentemente exige una tensión de corte, o de cortadura, o una tensión de cizalla, ¿sí? ¿Cuál es la tensión de cizalla? Usted de mecánica, ¿no? ¿Nada? No, profe, nada aún. Bueno, para imaginarse las tensiones de corte, chicos, ¿quién le gusta jugar a las cartas? Muchos ahí, me imagino, ¿no? Hoy viernes armamos la fiesta, ¿no? ¿O no? Sí, profe, bastante. Ahí, está. Bueno, no sé si ahora les comparto la pantalla para que veamos las tensiones tangenciales. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, está. Sí, sí. Bueno, ¿bien estas dos flechitas? La única posibilidad que tiene la estructura es de movilizarse una arriba de la otra. Esto, el movimiento en un mismo plano, de un cuerpo arriba del otro, se llama esto tensión de cortadura o tangencial. ¿Se entiende? Sí, sí, hasta ahí estamos bien. Ahí se entiende la comparación con el mazo de las cartas. Ok. ¿Y por qué se produce esto? Justamente porque esta imperfección, esta dislocación, guarda energía interna en el material. Es decir, está desplazada, está ahí latente y como tal tiene energía de movilidad para poder hacerlo. ¿Se entiende? No hace falta una carga externa para que esto suceda. ¿Ok? Sí, digamos que ya sucedió. Ya No. A ver, fíjate, vamos de nuevo, vamos a razonarlo para que quede claro. Fíjate cómo está la estructura. Está bien cuadriculada hasta antes del círculo verde, ¿ok? Dentro del círculo verde, ¿qué hay? Hay una deformación o distorsión de la red, cuya única posibilidad de movimiento es esta que acabo de poner ahí. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí, ¿Me sí, sí. siguen? Sí, sí. Si las condiciones del material se mantienen tal cual, probablemente no suceda nada. Pero, por ejemplo, yo empleo el material en la bisagra de una puerta, supongamos que esta sea la estructura de la chapa del acero que forma la bisagra, y eventualmente por la movilidad que tiene, digamos, se va a deformar elásticamente, o sea, va a haber un movimiento entre la parte superior e inferior, como consecuencia de esa dislocación. ¿Se entiende? Sí, profe, estamos. Bien. Entonces, la dislocación sería el principio de una fisura. No. Una fisura estamos hablando ya a nivel de grano. La dislocación es a nivel atómico y, digamos, en la red cristalina. Es una imperfección. A ver, vamos de nuevo. No es una falla necesariamente. Yo se lo comenté al principio de la clase. Esto que vamos a ver son imperfecciones que a veces son fallas y a veces son algo beneficioso. Cuando esas dislocaciones nos permiten una movilidad controlada sin cambiar relativamente otros parámetros como la tensión, la resistencia a la tracción o la resistencia al rozamiento o a la flexión, eventualmente lo único que va a permitir es movilizarse sin romperse, sin que esa dislocación, más allá de un pequeño movimiento, progrese. ¿Sí? Si progresa la dislocación y empieza a conectar varias dislocaciones entre sí, eventualmente se puede transformar en una fisura. ¿Sí? Ah, ok. Para que entiendan algo parecido que nos pasa. Para nosotros la dentadura nuestra no tiene movilidad, ¿no es cierto? Está firme. Pero si nos tocamos,
vemos que de poquito se mueve justamente para permitir una buena masticación, una buena maceración de los alimentos. Bueno, esto es algo parecido. No es que son, digamos, los metales necesitan de esta movilidad, la tienen, y como tal, en ciertas circunstancias, en la mayoría de ellas las dislocaciones no sirven. Pero si las dislocaciones abundan, si el diente se mueve demasiado, ¿qué pasa? Se termina saliendo. ¿No? Bueno, esto es parecido. ¿Ok? Ok, Sí, sí, yo muchas entendí, gracias. profe. Bien, acá hay un ejemplo muy, muy bueno de lo que es el deslizamiento por desplazamiento de una dislocación. Miren, es gradual y ocurre con alteraciones topológicas de la red, o sea, de formas de la red, solo en el entorno próximo al núcleo de la red, en contraste con el deslizamiento cristalográfico en toda la red. Miren lo que pasa. Yo tengo una serie de muchachos que instalan una carpeta, normal, quedó con una arruga. No estaba buscando cómo multiplicar. ¿Se escucha? No sé si alguien dejó un micrófono, estaba preguntando. Sí, profe, se lo Sí, escucho. profe, se escucha. Ah, bien. No, este es el ejemplo de cómo se mueve una dislocación. Miren, los chicos estaban poniendo la alfombra, les quedó una arruga. ¿Qué hacemos? Bueno, levantamos la arruga y la digamos, vamos planchando, si se quiere, la red. De esta manera puede progresar o moverse una dislocación. Acá vean, fíjense la carpeta, cómo se mueve la arruga dentro de la alfombra y cómo se movería comparativamente hablando nuestra dislocación dentro de una red cristalina. Perdón, ahí hago bien el enfoque. Ahí. Es que si lo agrando, me agranda la parte superior de la fibra. Y cuando quiero llegar al inferior, me pasa la fibra. Lo dejamos ahí. Acá se puede ver, ¿ven? Inicialmente están iguales. Aparece la dislocación. Acá ve la distorsión del lado derecho. ¿Sí? Se hace más grande la dislocación, produce a través, por ejemplo, del ingreso de átomos. Yo puedo aprovechar esta dislocación, por ejemplo, para poner átomos y agrandarla, para forzar algo. ¿Qué hago con eso? Se hace grande la arruga, la hago viajar a través de la red cristalina y, por ejemplo, vuelvo a acomodar la red como estaba. No como estaba exactamente al principio, pero sí ordenada como queda en la figura final. ¿Sí? Así se mueve una dislocación en el mecanismo del entorno próximo del núcleo cuando es gradual, por desplazamiento. ¿Sí? Bueno, esto sigue muy largo. Yo quiero avanzar con el libro, así que después se la dejo a la presentación para que podamos seguir avanzando con el tema. Esto la verdad que estuvo muy bueno, pero me llevó demasiado tiempo y además el tema de tener que explicar aquellas fórmulas que no están es un problema. No están por la fuente. Denme un segundito que ahora volvemos a nuestro libro. Acá. ¿Dónde está la pantalla del libro? El libro. Acá está. ¿Se ve el libro? Sí, sí, profe. Bueno, bien, esto es interesante. ¿Qué son los esfuerzos a nivel de red cristalina de un material? El esfuerzo, básicamente, es cuando tiene un cuerpo una carga exterior, digamos, es justamente, básicamente la oposición. Para mí es la oposición que pone un material a esa acción externa. Es decir, toda acción se lo pone siempre en una posición de igual intensidad y sentido contrario, ¿no? Entonces, si yo estiro, por ejemplo, una barra de acero, internamente el material trata de resistir, pero permite la movilidad interna a través de estas dislocaciones, logrando una pequeña deformación y soportando ese estiramiento que tiene. Entonces, justamente, el esfuerzo básicamente tiene que ver con la cantidad de carga distribuida en la superficie, o sea, la fuerza por unidad de área. Y ahí lo dice el libra pulgada cuadrada en el sistema británico, que es PSI, o Newton metro cuadrado en el sistema internacional, que es Pascal. ¿Sí? Básicamente el esfuerzo entonces vendría a ser como la fuerza interna que hace el material, justamente a través de estas imperfecciones y características de su red, para soportar una carga cuando está sometida a tal, ¿no? Bien, y acá vemos el movimiento de la dislocación, un poco lo que explicaba ahí la filmina que vimos anteriormente, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una dislocación helicoidal, acá hemos desplazado el material uno respecto a otro y termina en una dislocación de arista. ¿Cómo es esto? Fíjense acá dice, este es el plano de deslizamiento por donde se va a movilizar, digamos, mi
mi deformación. En este caso, fíjense, es más o menos lo que vimos en la alfombra. Ahí está, el plano de deslizamiento, el plano central, el lugar entre las cuales aparecían esas tensiones de corte, que habíamos comentado en la filmina. El esfuerzo de corte produce la movilidad de ambas caras, de ambas porciones, perdón, de la red cristalina. Se va movilizando. Acá está el vector de Berger, que viene a representar en realidad la distancia que se corre a través, digamos, del corrimiento que tiene la red cristalina, y obviamente se vuelve a ubicar de manera, acá estaba distorsionada y termina muy bien ordenada, ¿sí? Básicamente es algo parecido a esto, como la alfombra que vimos en la filmina que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, acá lo explica, nada. Esto es el deslizamiento, ¿sí? Ya lo vimos. Bien, ese deslizamiento tiene una fuerza, una tensión de que dijimos son de corte, y está dada por esta expresión que es exponencial. C, que es una constante que tiene que ver con el material, multiplicado por el número E, elevado a la menos K por D sobre B. ¿Qué son estos elementos? Son básicamente partes de digamos, de la B, es el vector de Berger. D vendría a ser, digamos, en este caso, no es la distancia entre átomos, pero a ver si está por acá. No lo veo bien. No está. Sí, creo que la distancia interatómica, y K tiene que ver con el parámetro de red, es decir, de acuerdo al tipo del tipo de estructura cristalina tendremos esta constante. Entonces esto es para cuantificar, digamos, esa tensión tangencial que va a movilizar lo que sería en nuestro caso la dislocación, ¿sí? Bueno, ¿en qué factores participan para que estos sistemas de dislocamiento se movilicen? Bueno, tenemos varias cosas. Por ejemplo, que para provocar la dislocación que se mueva, el esfuerzo, dice, tiene un valor exponencial con respecto a la longitud del vector de Berger. Cuanto mayor sea cuanto mayor sea menor es el exponente, pero como está en valor negativo, va a ser 1 sobre, y entonces va a ser mayor la tensión. Termina siendo más grande, ¿sí? De manera exponencial inversa. Después tenemos que el esfuerzo que requiere para provocar esa dislocación, que se mueva, va a disminuir con el espacio entre los planos de deslizamiento, que ese era el D, no era la distancia entre átomos, sino la distancia entre planos de deslizamiento, ¿sí? Y después que no se mueven con facilidad en materiales como silicio, cerámico básicamente, los cuales tienen un enlace de tipo covalente. Debido a la fuerza y direccionalidad de esos enlaces, los materiales fallan y se terminan, digamos, agrandando esas deformaciones, ¿sí? Después los materiales con enlace iónico, como otro tipo de cerámica, como el ejemplo el óxido de magnesio, también son resistentes a ese movimiento de deslizamiento. Bien, acá tenemos algunos tipos de planos de deslizamiento. ¿Les suena esto? Estos son familias de planos. Cuando está entre llaves son familias. Estas son familias de direcciones cuando está entre signos más y menos. Y después tenemos obviamente los corchetes para los planos y un plano específico, y los paréntesis para una dirección determinada de los índices de Miller, ¿sí? Que nos identifican la ubicación del plano. Bien. Acá tenemos cuando dice, mira, esto está bueno, esto último. Los materiales con enlace iónico, bueno, como las cerámicas, se resisten. Dice la ductilidad de la cerámica, o sea, la posibilidad de trabajar, de movilizarla, puede ser obtenida a través de transformaciones de fase, conocidas como plasticidad de transformación, cuyos ejemplos en la circonia estabilizada por completo. Después tenemos el maclado mecánico. El maclado es como una especie de presión con temperatura del molde para lograr justamente una macla. Movimiento de dislocación que también se puede producir, digamos, de manera controlada, y deslizamiento de los límites de grado. Acá hay un cálculo del vector de Berger, acá por ejemplo en una red cristalina, o el del cobre, da los parámetros de red, y acá encontramos la distancia que hay en la diagonal de la cara donde supuestamente se produjo el vector de Berger. Entonces la longitud o distancia es 1/2 de este valor, que es la mitad de la diagonal, que es la que cierra supuestamente en una red cristalina de caras centradas como es el cobre. Acá podemos ver, miren, micrografías.
Acá se ven las dislocaciones, acá hay una, esta de aquí. A ver si acá podemos identificarla. Esta bien me resulta un poco más difícil. Esta donde está distorsionada es más sencillo, vean, ahí hay muchas dislocaciones. Se pueden ver como torcida, digamos, tiene como formita de filas de hormigas, pero donde está torcida es donde está la dislocación. En este caso, en el de la derecha, tenemos, fíjense, imágenes ópticas de poros de ataque químico en cloruro de sodio deformado y templado por 2 horas, la de 450. Los poros de ataque químico corresponden a la intersección de las dislocaciones, ¿sí? Creo que esta imagen de la derecha es un agrandamiento de la imagen de la izquierda. Las líneas de dislocación se encuentran en las direcciones 1, 1, 0, bajo aumento, y acá, claro, obviamente la de la derecha es una imagen ampliada, es ahí donde, a ver si la podemos ver acá, sería, si yo no interpreto mal, a ver, no, la de la derecha sería, si no es la línea negra, 1, 1, 0, dijo, ¿no? 1 en X, 1 en X para acá, 1 en Y, y 0, sería esta de acá. Sí, las líneas negras, diagonales. ¿Mm? Se interpretaban las otras, las blancas deformadas, pero aparentemente son las líneas negras, estas que vemos acá. Bien, básicamente, ¿qué es un ataque químico? Cuando un material, siempre que van a hacer una muestra cristalográfica, es decir, que voy a mirar en el microscopio o digamos, en un equipo de rayos X, debo preparar la muestra. Para ello, la debo pulir, la debo lavar con agua, la debo secar, la debo volver a pulir, la debo lavar nuevamente y secar, luego atacar con un químico, con un ácido, ¿para qué? Para que todos los restos de maquinado que pueda haber tenido por el pulido, en los bordes de grano, en las estructuras, digamos, más grandes, se alojan polvillo, con el ácido las puedo eliminar. La limpio, la seco, y ahí la puedo observar una vez que la pasivo, ¿sí? Ese es el ataque químico. Bien, las dislocaciones son importantes en los metales y las aleaciones, ya que proporcionan un mecanismo para la deformación de tipo plástica. ¿Cuándo la deformación es plástica? Cuando la geometría, o sea, las dimensiones del cuerpo, una vez que cesa la carga, ya no vuelven a ser las mismas de antes. Queda con una deformación permanente, ¿sí? Una deformación elástica es cuando cambia la geometría, pero una vez cesada la carga, el cuerpo retoma sus dimensiones originales, como si fuera un... ¿sí? Bien. Vimos que la deformación elástica, debe distinguirse de la deformación elástica de la deformación elástica, ya lo comentamos, ¿sí? Acá tenemos el proceso de deslizamiento, particularmente importante para comprender ciertas características mecánicas de los metales. ¿Qué explica que un acero sea elástico? ¿Qué explica que un cobre, cuando lo doblo para ambos lados, aguanta un tiempo, se calienta y después finalmente colapsa? ¿Qué explica que un plástico, una barra de silicona, por ejemplo, pueda calentarse y estirarse y de alguna manera mantenerse todavía continuamente unida, aun cuando ya obviamente se ha deformado del todo? Tiene que ver en principio con las características mecánicas que tiene el mismo y que, cada material hablando, ¿no?, de cada uno de ellos, y tiene que ver un poquito con el principio de cómo esta movilización inicial de los átomos permite que el cuerpo vaya cambiando de forma, de propiedades y de características. Entonces, fíjense, primero, el deslizamiento explica por qué la resistencia de los metales es menor al valor pronosticado a partir del enlace mecánico. ¿Qué pasa? Metálico, perdón. Si yo hago un cálculo con la fuerza con la que los átomos se unen metálicamente, digamos en un enlace de tipo metálico, tengo un valor. Luego voy, ensayo el material, en un ensayo de tracción, y resulta que el valor me da menos. Entonces me quedo rascando la cabeza, ¿hice mal los cálculos o está mal mi ensayo? Ni lo uno ni lo otro. Tiene que ver con que cuando yo hago las consideraciones teóricas del cálculo, no tengo en cuenta justamente lo que sería el deslizamiento, que tiene que ver justamente con el proceso este que veíamos anteriormente de dislocación o posibilidad de movimiento que tiene la materia. Entonces, obviamente cuando yo ensayo, cuando hago
la toma de los datos técnicos para una propiedad, por ejemplo, la atracción, en ese caso, las dislocaciones, la movilidad que tiene el material internamente, juega un papel. Y si yo calculé, no sé, 100.000 megapascales de resistencia a la tracción, termina siendo a lo mejor 96.500. Y la diferencia entre uno y otro, si bien está cercana, tiene que ver justamente con la movilidad que tiene el material internamente. Además, el deslizamiento proporciona ductibilidad. Ahí está un poquito lo que comentaba. Más que maleabilidad, ductibilidad. A ver, ¿quién me explica qué es la diferencia entre ductilidad y maleabilidad? A ver, ¿alguien me puede comentar? ¿No? Eran los opuestos, ¿verdad? No, maleable. A ver, no, busquen en internet. Busquen en internet. Traten entre todos vamos contribuyendo a esto. ¿Qué diferencia hay entre ductilidad y maleabilidad? ¿Puede ser que uno se pueda llegar a quebrar y el otro no? No, no tan así. A ver. ¿No es la ductilidad no es cuando un material tiene la capacidad de formar alambres? Eso es uno. ¿Y la maleabilidad? Cuando se lo puede deformar con relativa facilidad en cualquier sentido, no solo en un eje En el sentido longitudinal. longitudinal, digamos, ¿no? Que sería formar un alambre, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Yo ¿No? encontré algo más técnico, profe, que es una propiedad que presentan algunos materiales como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente, de manera Bien. sostenible sin romperse. Muy bien, esa es la ductilidad. ¿Y la maleabilidad? ¿Qué sería la maleabilidad? Aquellos que no forman hilos o alambres. No. A ver, busquen. Un material que se puede deformar. Yo lo veo así como maleable, que se puede manejar fácil. Busquen, tienen el internet, lean el Profe, yo internet. encontré algo. ¿Qué encontraste? A Dice, ver. es la propiedad que presentan algunos materiales sólidos para hacer con ellos láminas u hojas muy delgadas, semejantes a las del papel. Muy bien, bueno, ahí está. La diferencia entre ductilidad y maleabilidad sí tiene que ver con el producto final. En un caso tengo la deformación en un solo sentido, como en el caso del alambre, y en el caso de la maleabilidad puedo formar láminas o placas, ¿sí? Cosas más que puedo deformar en dos sentidos, por decirlo de alguna manera. En ambos casos se trata de una deformación controlada, plástica, porque le cambia las dimensiones, pero que no se rompe, que de alguna manera puedo permitir que el material siga teniendo continuidad y tenga la función que va a cumplir. Así, como les contaba, a ver si consigo después un video de trafila y se lo subo a la red, el alambre cuando se lo trafila es justamente una barra que se la estira y si la pasa en frío, se la va lubricando obviamente con un poco de aceite para que no se caliente excesivamente y se va cambiando la dimensión, se la hace más pequeña y se saca un rollo de alambre de una barra, digámoslo así, ¿no? Y por último tenemos, ahí se me empieza poco, acá dice que las propiedades mecánicas de un metal o una aleación se controlan interfiriendo el movimiento de las dislocaciones. Entonces, el deslizamiento es importante por tres cosas. Vamos a hacer síntesis. Primero, porque le dan sentido a que en un ensayo el valor de la propiedad que yo estoy midiendo es menor al calculado teóricamente por los enlaces. Segundo, además me explica o me da digamos, el fundamento de por qué un material se puede deformarse en sentido longitudinal, es el dúctil. Y tercero, me da digamos, la situación o el tip de que las propiedades metálicas de un metal, mecánicas de metal se pueden controlar interfiriendo el movimiento de las dislocaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un sentido de dirección de las dislocaciones longitudinal y al final de las dislocaciones le pongo un átomo como un freno y no se va a propagar la dislocación y lo hago menos elástico, más rígido y más duro, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de cómo las propiedades mecánicas de un metal pueden ser interferidas al bloquear, en este caso, las dislocaciones, al no permitirle la movilidad. ¿Se entiende? Bien, por eso es importante saber la densidad de dislocaciones.
¿sí? ¿Cuánto hay por centímetro cuadrado? O el largo total de dislocaciones por unidad de volumen. ¿Cuál es el largo promedio en todo? ¿Sí? Para justamente poder trabajarlas y poder hacer algunas modificaciones. Miren en electrónica diagnóstica, ¿sí? Por ejemplo, en el cobre, aumento a la par del incremento de densidad, dicen de las dislocaciones, cuanto mayor sea la cantidad de dislocaciones, aumenta la resistividad. Obviamente, ¿por qué? Porque al haber más huecos entre comillas, átomos, los electrones no van a poder desplazarse tan fácilmente. Esa es la dislocación. Además, dice que yo les puedo modificar, digamos, las características, por ejemplo, de los cristales de silicio, para que sean libres de dislocaciones, para hacerlos perfectos y de esa manera puedan transmitir, digamos, a lo largo del sólido, que en este caso sería un cuerpo sin dislocación o con la mínima cantidad de dislocaciones, se puedan movilizar electrones para, por ejemplo, en el caso de los cristales, para emitir luz, como el láser, para enviar señales, como la fibra óptica, para enviar señales de información. No manejo energía en la fibra óptica, pero los electrones que se mueven con la información son lo suficientemente energizados como para viajar grandes distancias sin pérdida, ¿no? Y bueno, y así diferentes aplicaciones. Ahí habla también de los semiconductores. Cuando ponemos arsenuro de galio, ¿sí? Para dopar ciertas partes del silicio. De esa manera mejorar las características conductivas. Nos quedan algunos temas, a mí no me queda más que 5 minutos, porque después a las 1:30 tengo una reunión, vamos a tener que cortar I10, así le tomo asistencia y tengo 2 minutos para entrar a la reunión. Vamos a ver la ley de Smith, que tiene que ver, esta ley también la tomamos, que tiene que ver con, dice, se pueden comprender las diferencias de comportamiento de metales que tienen estructuras cristalinas distintas si se examinan las fuerzas que se requieren para iniciar el deslizamiento, ¿sí? Entonces, si yo obviamente tengo estructuras cristalinas diferentes, para la característica de movilidad que tiene una con otra se explica obviamente a través de cómo arranca la movilización de las dislocaciones, ¿sí? Entonces, miren acá se tuvo un análisis, se toma un cuerpo, supone que hay una fuerza, digamos, F, en este caso que está trabajando, digamos, en un metal monocristalino, significa que la estructura cristalina es uniforme en todas las direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy se está por cortar, se puede orientar ese plano de deslizamiento y la dirección de la fuerza aplicada a través de los ángulos θ y φ. Lo que logro es descomponer la fuerza Fr, que es donde se produciría el deslizamiento, como que es la fuerza que está actuando por el coseno del ángulo del deslizamiento, la dirección del deslizamiento, ¿sí? Entonces, a través de este triángulo de fuerzas queda compensada, acá hay un delta, un Fr, perdón, por coseno de lambda, que es este ángulo lambda, la fuerza normal y la fuerza que produce en definitiva la movilidad, ¿sí? Entonces, haciendo esto, yo tengo que esto, que la tensión tangencial va a ser sigma, para que ustedes sepan, se llama resistencia a la tracción. A ver si puedo escribirlo acá, ese sigma, yo no tengo la letra griega sigma, pero voy a escribir acá que esto de acá es la fuerza dividido el área, es una tensión, ¿sí? Esto de acá, el sigma, voy a ponerlo acá, es fuerza sobre área, por el coseno del ángulo de deslizamiento, que es delta, por el ángulo que forma la normal al plano de deslizamiento con la dirección longitudinal de la pieza. Esas dos magnitudes angulares metidas con la tensión tangencial me termina dando la tensión de deslizamiento, la tensión de tracción longitudinal multiplicada por el coseno del ángulo que forma la normal al plano de deslizamiento con la dirección de la pieza por el ángulo de deslizamiento, su coseno, me da las tensiones de deslizamiento. Esto es la ley de Smith, ¿sí? Y acá está. Profe, una consulta. ¿Te entra teoría o práctica o las dos cosas? Acá está el ejemplo que puedo tomar. Ah, ok. Acá está, acá hay un ejemplo. Simplemente se da el ángulo θ, el ángulo lambda, y en este caso, bueno, está es 0, pero te podría dar un plano distinto y dar el valor y decir cuánto es acá tenés uno, ¿ves? Por ejemplo, donde tenés diferente el ángulo de 45 grados, el ángulo
que forma el eje de deslizamiento con la perpendicular, con el eje de la barra, perdón, la perpendicular al plano, con la barra, y te da básicamente este ángulo, que es el ángulo donde se va a producir el movimiento. ¿Sí? Este tipo de ejemplos. Bueno, vamos a tener que parar acá. Yo tengo una reunión a 8:30 y ya nos quedan 10 minutos, ya no nos vamos a volver a conectar. Así que le voy a subir la presentación en el capítulo 4, que lo vamos a continuar desarrollando en la clase que viene. Dejo de compartir, denme un segundito y les voy a tomar asistencia. Acá, en un minuto. A ver, denme un segundito que voy a buscarlo porque tengo acá. Tanto como 7 de mayo.